Y esta mañana en Gama Noticias a Fondo recibimos al doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Dialogaremos sobre el proceso de elección de la presidencia del máximo órgano de administración de justicia ordinaria en el país. Pues hasta el momento aún no hay fecha para la reinstalación de la sesión en la que quedó pendiente la elección de la nueva autoridad de la Corte Nacional de Justicia. El pleno del organismo podría quedarse sin los jueces necesarios para llevar a cabo la elección, ya que algunos de los magistrados finalizarán sus funciones el próximo 3 de febrero. Les explicamos más en la siguiente nota. Presten mucha atención. La reinstalación de la audiencia para elegir al nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia aún no tiene fecha ni hora. Cabe mencionar que la sesión presidida por la jueza Katy Muñoz el pasado viernes 26 de enero fue suspendida por falta de quórum, ya que los 15 magistrados titulares no llegaron a ningún tipo de acuerdo para nombrar a la máxima autoridad del Poder Judicial. Los dos jueces finalistas que participan en esta disputa son el actual presidente del organismo, Iván Saquicela, que obtuvo 9 votos, y la jueza Daniela Camacho, quien logró 6 votos. Cada uno de ellos necesitaba al menos 12 votos para alcanzar la presidencia. En consecuencia, la elección se encuentra ahora encantada. La sesión debe reinstalarse antes del 3 de febrero para elegir al titular de la función judicial, ya que en esa fecha concluyen las funciones de 4 magistrados notificados por el actual Consejo de la Judicatura: Luis Rivera, Walter Macías, Byron Guillén y Fabián Racines. Si la votación no se efectúa en los próximos 4 días, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia contará tan solo con 11 magistrados titulares, ya que los 4 restantes estarán fuera de sus cargos, complicando así la designación de la máxima autoridad del organismo judicial. Mientras tanto, Iván Saquicela estará al frente de la función judicial hasta el 5 de febrero, día en que termina su periodo. César Paredes, Gama Noticias. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, como lo escuchamos al finalizar esta nota elaborada por nuestro compañero reportero César Paredes. Es decir, doctor, que usted todavía sigue en funciones como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Le hago la pregunta, porque según la doctora Camacho y abogados constitucionalistas, su periodo culminó el pasado 26 de enero. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de dialogar. Yo fui electo para un periodo de 3 años. De acuerdo a mi acción de personal, el periodo concluye el 5 de febrero. Eso de una parte. De otra, pues realmente es errado. No he escuchado el criterio de algún constitucionalista. Realmente deben revisar de manera más profunda las normas y los aspectos fácticos del caso, pero esa opinión es errada. Permítame ponerle un ejemplo. Sería como decir que el CNE convoca elecciones, por ejemplo, de alcaldes, y el momento que ha convocado elecciones deja de ser alcalde. Ese es un criterio equivocado. Hay un periodo que tiene que ser obviamente respetado. Yo estoy en pleno ejercicio de funciones. Ayer estaba trabajando en reuniones importantes con el director del SNAI y seré presidente de la Corte hasta ser legalmente reemplazado, no por mi opinión ni la opinión de nadie, sino por el imperio del derecho. Es decir, entonces, que no hay un vacío de poder en la Corte Nacional de Justicia, doctor. No existe, estoy en pleno ejercicio de funciones, trabajando como corresponde. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo se va a reinstalar esta sesión para elegir a la nueva autoridad? ¿Cómo está ese proceso? ¿Cómo avanza? La verdad no depende solo de mí, depende de las compañeras y de los compañeros. Yo lo que he venido planteando es la necesidad de que podamos dialogar y llegar a un acuerdo, a un consenso. Brevísimamente, ¿por qué se suscita esta situación? De acuerdo a la Constitución, nosotros debemos ser 21 jueces y juezas. Sin embargo, por diferentes razones ajenas a la Corte Nacional, somos solamente 15. Y de los 15 se requiere 12 votos para elegir al presidente de la Corte Nacional. Claro, es complejo porque hubo 3 candidatos, la doctora Daniela Camacho, el doctor José Swin y mi persona. Yo tuve la mayoría de votos, pero no los necesarios para ser electo. En esas circunstancias, ¿qué es lo que creo que debemos hacer? Más allá de la aspiración personal de cada compañero y compañera, que los respeto, por supuesto, creo que por el país, por la institucionalidad, para evitar una disputa de esta naturaleza en el más alto Tribunal de Justicia del país, creería yo que debemos llegar a un consenso.
¿Por qué no se llegó a ese consenso o a ese acuerdo en la reunión del día viernes? ¿Qué pasó ahí? Intentamos, yo cabalmente incluso había pedido que se haga una pausa para poder conversar, pero finalmente no se lo ha llegado a hacer. Ahora yo escucho varias opiniones, incluso externas, en donde se pretende entablar una suerte de polémica. Yo al menos no voy a entrar de ninguna manera en eso. Lo que creo es que sí existen diferentes criterios jurídicos, obviamente, pero cuando existe esa situación, ¿qué es lo que se debe hacer? Resolver por los canales jurídicos. Mi opinión jurídica clara, seria, determinante es de que debe darse la prórroga hasta ser legalmente reemplazado. No es un asunto que me beneficie a mí. Yo he sido electo por 3 años y fui electo por unanimidad. Ahora he obtenido una amplia mayoría. Eso me da una legitimación democrática. Empero, si es que eso no es posible, la norma determina la prórroga. Le explico brevísimamente. El Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 123, determina a la letra lo siguiente. Los servidores judiciales que concluyan su periodo se mantendrán prorrogados hasta ser legalmente reemplazados. 1. 2. ¿Quiénes son servidores judiciales? Todos los que trabajamos en la función judicial, que incluye los jueces. Por ejemplo, los notarios están prorrogados 3 años. Los fiscales provinciales fueron prorrogados. ¿Hasta cuándo? Hasta ser legalmente reemplazados. Esto ha sucedido en varias instituciones del país, Procuraduría General del Estado, Consejo Nacional Electoral, una suerte de principio, criterio rector, para no afectar la institucionalidad. Ser legalmente reemplazado, ahí se cesa. Mientras tanto, cumplir las obligaciones. ¿Y quién dictamina esta prórroga y en qué tiempo en el caso de ustedes, en la Corte Nacional de Justicia? Bueno, una posibilidad es de que podamos resolver en el Pleno de la Corte Nacional quienes somos los jueces y juezas. Otra posibilidad es que un organismo como la Procuraduría General del Estado pueda darnos sus luces, que es un criterio vinculante, respecto, como son sus atribuciones, de la inteligencia de las normas. Mire, señorita periodista, yo no quiero dejar de decir al país lo siguiente, y usted como periodista informada que es, revise, por favor, las redes sociales, está inundado de una serie de calumnias, de injurias, ¿sabe qué? De sectores políticos que han sido condenados, sus dirigentes, de sectores que pretenden, y digo al país, meter las manos en la justicia. Mientras yo sea juez de la Corte Nacional y más todavía presidente de la Corte Nacional, defenderemos la institucionalidad y la independencia de la justicia. No vamos a permitir que actores políticos interesados quieran meter manos en la justicia con amenazas a los jueces y a las autoridades. Mire, esto no es lo mejor que nos puede pasar, entrar en este tipo de situaciones, pero yo tengo la certeza de que mis compañeros y compañeras de la Corte Nacional lo que queremos es institucionalidad, serenidad, estabilidad y que nadie meta las manos en la justicia. No es la primera vez que se pretende este tipo de conductas, es necesario decirlo y no es por nosotros, por nuestro cargo, señorita periodista, es por la seguridad jurídica, por el respeto a las normas, a la institucionalidad que debe tener todo país. Eso es importante. Es decir, doctor, señalar que hay intereses, presiones de pronto de partidos políticos que están metiendo la mano en esta elección de la Corte Nacional de Justicia y por eso no se ha llegado a un acuerdo, a un consenso, tomando en cuenta en el contexto en el que nos encontramos hoy en el país, en una guerra interna. No digo eso en cuanto a mis compañeros y compañeras, que somos independientes y autónomos de nuestras decisiones, pero en efecto, mire usted, en las redes sociales, el expresidente Correa, yo fui parte de la condena al ciudadano expresidente. Él y su sector político todos los días me insultan, me calumnian y me dicen, Saquicela no debe estar en la corte. A todas luces entonces es un interés político o un interés de quienes han sido condenados. ¿Para qué? Para meter manos en la justicia. Advierto al país lo que podría pasar, que casos, sobre todo los relevantes, podrían quedar en la impunidad. Eso es lo que se quiere. Mientras haya una corte con institucionalidad fortalecida, mientras exista una corte que sea independiente, no habrá impunidad. Se tiene que aplicar el derecho. Y yo quiero recoger sus expresiones.
No es posible que hoy por hoy la situación fundamental de preocupación del país es un estado de guerra. Tenemos que combatir la criminalidad y el terrorismo. Tiene que estar el Estado unido, consolidado en su institucionalidad, antes que estar quizá en ninguna polémica. En cuanto a la Corte Nacional, las juezas y jueces del país nos mantendremos en esa línea. No vamos a permitir que nadie meta manos en la Corte ni en la justicia, que nadie nos dé decidiendo ni interfiriendo respecto de nuestras decisiones. Es necesario defender aquello. Lo que sí, dentro de la Corte existen criterios jurídicos diferentes, de acuerdo, pero tenemos la capacidad como magistrados y magistradas de resolver nuestras diferencias por el derecho. Aquí está cabalmente, mire, señorita periodista, el artículo 121 del Código Orgánico de la Función Judicial es absolutamente claro. ¿Qué es lo que dice el 121? La servidora o el servidor de la función judicial que hubiese cesado en el puesto desempeñará funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado. Alguien ha dicho que el presidente de la Corte no es servidor judicial. Yo soy el primer servidor judicial. Pero esto no es unas expresiones nada más. El artículo 38 del Código Orgánico de la Función Judicial determina, entre otros, que las juezas y los jueces son servidores judiciales. Estas normas similares existen, por ejemplo, en la LOCEP y ya se han aplicado este tipo de criterios jurídicos cuando esto se ha suscitado en otras instituciones. Por ejemplo, los vocales del CNE están prorrogados. ¿Hasta cuándo? Hasta ser legalmente reemplazados. No se les ha ocurrido ponerle al funcionario más antiguo del CNE como vocal. El Procurador General del Estado, mientras no se llegó a posesionar el nuevo procurador, estuvo legalmente prorrogado hasta ser legalmente reemplazado. Pongo un ejemplo. Supongamos que pasaría algo en el país, alguna situación hipotética, está convocado a las elecciones de alcaldes, o sea, hay una catástrofe, y entonces resulta que no se pudo elegir al alcalde de la ciudad. ¿Será que el funcionario municipal más antiguo asume la alcaldía? ¿Será que el concejal más antiguo o el que obtuvo mejor votación? A todas luces, mientras no sea legalmente reemplazado, tiene que mantenerse en sus funciones. No es un derecho o un privilegio, es una responsabilidad para mantener la institucionalidad. Y hay criterios jurídicos que creo yo que son objetivos y serios. Doctor, pero en el caso de la Corte Nacional de Justicia, el argumento es que no hay consensos, no hay acuerdos. De pronto usted insiste en su reelección en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, pero de pronto también puede ceder usted, dar paso a un costado, ceder en este aspecto, en este proceso de elección para desenredarlo. Yo creo que necesariamente hay que ceder posiciones por la institucionalidad si se quiere llegar a acuerdos. Yo no tengo ningún problema en conversar. En principio yo he planteado una fórmula de acuerdo que, lo digo con franqueza, no es que me pueda beneficiar. Yo incluso lo planteé antes. ¿Qué es lo que yo decía? Que tal vez una fórmula la más democrática podría ser que quienes obtienen menos votos cedan a favor de quienes tienen más votos. Ahí existe una legitimación democrática. Yo dije públicamente, si yo obtengo menos votos que ustedes, compañeros, yo cedo a favor de ustedes. Créase que eso ya ha sucedido en varias oportunidades. Usted tiene la mayoría en este caso, 9 votos 9 votos a 6. Frente a 3 y 3 en principio, y en la segunda vuelta frente a 6. Entonces, es una fórmula, no digo que sea la única, pero obviamente tiene una legitimación democrática, porque además no sería solamente mi opinión, sino sería la opinión de una buena parte de jueces de la Corte Nacional y de juezas que tienen una visión de lo que debe ser la Corte Nacional. Tiene el respaldo de la mayoría de sus compañeros. Tal cual usted expresa. Bueno, también se habla de que se puede elegir a un presidente temporal o subrogante hasta que se cuente ya con el reemplazo de los jueces titulares. ¿Cuál es su criterio? No existe esa figura. En el derecho público nosotros no podemos hacer sino solamente lo que establece la ley. Y lo que las leyes establecen es de que en caso que no hubiere la elección, viene la prórroga. Y yo estoy demostrando que eso determina la ley. Mire usted que en el ámbito jurídico es bien importante recordar, y lo saben los estudiantes, lo saben los profesionales. Yo suelo decir, cuando era estudiante yo siempre recordé, mis profesores me enseñaron la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. En el derecho privado, usted puede hacer todo lo que quiera, excepto lo que la ley prohíbe. En el derecho público, usted puede hacer solo lo que la ley establece. Lo demás se entiende prohibido. Estas reglas son de derecho público. No se puede hacer nada más
que lo que establece la ley. Y eso se llama un principio de legalidad para sostener la seguridad jurídica. No se diga de una alta institución como es la Corte Nacional. El presidente de la Corte tramite extradiciones. Imagínense poner en tela de duda un trámite de extradición porque quizá esté alguien cuestionado en la legitimidad en el cargo. Entonces no se trata solamente del cargo per se, se trata de las funciones que cumple un presidente de la Corte, que por lo demás es la más alta autoridad de un poder del Estado. Ya para ir finalizando, también preguntas importantes, ¿cómo avanza o se viabiliza este proceso de repatriación de los extranjeros sentenciados acá en el Ecuador, de los presos sentenciados en el Ecuador? Me parece muy interesante conversar esto porque precisamente es lo que más interesa al país. Y el día de ayer, en pleno ejercicio de mis funciones, recibí al director del SNAI, el general Saldumbide, y tuvimos un interesante diálogo sobre concretamente lo siguiente. El señor presidente de la República decretó lo que tiene que ver con la repatriación, pero se hace indispensable que pueda haber una coordinación entre el SNAI y la función judicial. ¿Por qué? Porque el SNAI tiene ciertas facultades administrativas y los jueces de garantías penitenciarias, atribuciones jurisdiccionales para que pueda darse la repatriación de forma correcta, eficiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una suerte de protocolo o resolución que cabalmente permita solventar ciertas dudas jurídicas que existen, por ejemplo, en lo tocante al trámite, por ejemplo, en lo tocante a las multas que deberían ser exoneradas, para que, diga usted, verbigracia, privados de la libertad de otra nacionalidad, puedan ser repatriados a sus países. Estamos trabajando en eso, en las próximas horas o días tendremos un resultado de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y la Corte Nacional. También, doctor, ¿cuál es su criterio respecto a esta declaración de un concurso emergente por parte de la Judicatura para la designación de conjueces temporales? ¿Cuál es la preocupación e inquietud por parte de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, hay varias preocupaciones, le debo decir con franqueza, aunque brevemente por el tiempo. Mire, el Consejo de la Judicatura es el competente y no nosotros, en eso debemos estar absolutamente claros. Sin embargo, existen ciertas normas que tienen que ser observadas y entre otras cabalmente lo que se tiene que analizar es la norma que yo he referido, de que tienen que ser reemplazados los jueces que cesan sus funciones de forma legal y ellos tienen desde nuestro punto de vista que mantenerse en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados. De otro lado, existen varias preocupaciones. ¿Qué es lo que ha sucedido en la Corte? Nosotros no tenemos el suficiente número de jueces y de conjueces. No es que yo quiera atribuir males al Consejo de la Judicatura, porque ellos también han tenido ciertas circunstancias complejas que ha llevado a este tipo de situaciones. Pero la verdad es de que más de 3 años no se convocó el concurso de jueces y el último que se convocó, el propio Consejo de la Judicatura declaró nulo por una serie de irregularidades que nosotros mismos lo pudimos señalar. No tenemos el suficiente número de conjueces. Es importante entonces que el Consejo de la Judicatura ponga su mejor esfuerzo para que tengamos jueces titulares, conjueces titulares, el personal suficiente. De esa manera se puede cumplir de mejor manera el trabajo, que es sencillamente nuestra obligación en beneficio de los ciudadanos. Retomando a la elección, de pronto antes del 3 de febrero se va a convocar a esta reinstalación de la sesión para la elección presidencial. Debería convocarse y una vez más creería que debemos dialogar y por fin llegar a un criterio por el bien de todas y de todos y de la institucionalidad. En ese sentido, mi llamado respetuoso a las compañeras y los compañeros, que sigamos en esa línea de diálogo, de guardar la altura de magistrados y magistradas. Señorita periodista, las ideas distintas no tienen por qué dañar la institucionalidad ni afectar incluso las relaciones entre los compañeros. Hay ideas diferentes, de acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Debatir con altura y resolver por los canales jurídicos. Apegado al derecho. Eso es lo que corresponde, más en el más alto Tribunal de Justicia del país. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga un excelente día. Gracias, buen día.